Estamos de regreso en la Central de Informaciones y de inmediato vamos a conversar con el psicólogo social Jorge Yamamoto, que ya está con nosotros en la línea. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RPP Noticias. Un placer. Buenas tardes, Tatiana. Bueno, nos interesa conversar con usted para entender un poco el comportamiento del contexto actual. Hemos pasado ya 5 meses de confinamiento, de pandemia, de toda esa situación nueva y bastante complicada para todos, donde tenemos una situación sanitaria durísima, económica, laboral, y a eso encima también se le suma una crisis política. ¿Cómo entender un poco el contexto en el que nos encontramos? Esto puede definirse obviamente en dos niveles. El primero es el de la crisis sanitaria y el segundo es el de la crisis política. En cuanto al primero, de acuerdo a los análisis que hemos hecho en nuestro grupo de investigación en la Universidad Católica, encontramos por lo menos 4 tipos diferenciados de reacciones frente al tema sanitario. Empezando por el más precavido y yendo al más descuidado, tenemos el primero, que es el peruano, que vale por 2, muy precavido. Es el que no sale de su casa, no solamente cumple con las normas, sino las lleva al extremo y prácticamente está aislado. Es el que está seguro, aunque no sean muchos. Luego hay un segundo nivel, que es el peruano consciente, pero que se da sus licencias. Este es un grupo mucho más grande, se asume responsable, consciente, pero se da sus escapaditas, como por ejemplo el abuelo que sale a pasear con el nieto o la reunión familiar. Este se contagia por descuido y ahora tiene un alto riesgo por la enorme dispersión del virus. Por ejemplo, es la familia que se cuida, que usa máscara cuando sale, pero de pronto tiene una empleada o vienen a arreglar la casa y por ahí entra el virus, entra la reunión familiar después a visitar a los abuelos y comparte cariño con COVID. Un tercer tipo de familia es el adormecido recursero, adormecido en el sentido que no es muy consciente, no presta atención, no ve las consecuencias de largo plazo. Y este es el que sigue las normas tarde y a su manera. Entonces es el último en adoptar la máscara, pero usa cualquier máscara y la usa así al estilo babero, sin cubrir la nariz. No es consciente de las consecuencias de largo plazo. Por ejemplo, es el típico que dice, o me muero de COVID o me muero de hambre, pero no se da cuenta que muerto no come ni da de comer a su familia. Y el último tipo en cuanto a la salud es el que no cree en nadie. Ese es el que reta, desafía, el que escupe, el que se pone agresivo cuando le llaman la atención. Y es una persona que en general tiene una tendencia a la transgresión. Entonces hay que observar que no hay un peruano, sino hay un rango de reacciones a nivel nacional que van desde el exageradamente precavido hasta el exageradamente maleado. ¿Y cuál es el grupo más abundante de esos 4 categorías que has mencionado? Normalmente se ha encontrado que en los países el que no cree en nadie, el que tiene un perfil un poco antisocial, es un grupo restringido. Y eso sucede en las distintas sociedades. El problema en el Perú es que esa conducta, ¿no?, el perfil de personalidad es abundante y es contagioso, entonces genera también una gran cantidad de adormecidos recurseros por una serie de circunstancias sociales, económicas, educativas, etcétera, y van contagiando a un pequeño grupo de peruanos con licencias. Entonces el problema está en la magnitud de estos grupos que se dan en nuestro medio. Más aún, se ha encontrado que en las sociedades con sistemas de buen control, llámese policía y sistema judicial,
los que no creen en nadie y los adormecidos están confinados y están motivados a cumplir la ley, así no sea de su gusto, mientras que acá todo el mundo hace lo que le da la gana, y como hay un sistema de control policial y judicial laxo, entonces se arma el campeonato mundial de las muertes por millón que nos estamos llevando. Sin duda, sin duda. Y esta diferenciación tiene también que ver, por ejemplo, con un tema etario, es decir, a los más jóvenes son a los que menos les importa el cuidado, a las personas adultas mayores se cuidan mucho más, o no necesariamente tiene que ver. Hay una interacción que no es determinante, no solamente la edad, sino los estilos de personalidad y la coyuntura de urgencia de cada persona y familia van a interactuar. Por ejemplo, hemos estado observando que en sociedades en donde hay una capacidad adquisitiva alta, una tendencia a consumir productos tecnológicos muy grande, cuando abrieron los centros comerciales fueron los jóvenes y los adolescentes los que inundaron y generaron caos. En los Estados Unidos hemos visto lo mismo con los jóvenes, que son los que tienen mayor afinidad al riesgo y mayor necesidad de placer. Entonces ahí hay una cuestión de edad, pero no es el factor determinante, sino es una serie de características mentales y contextuales. ¿Y la educación, por ejemplo, hay relación directa con eso? ¿A mayor educación, mayor responsabilidad o mayor conciencia para cuidarse y seguir las indicaciones? Lamentablemente en nuestro medio no, y esa es una señal de alerta que el sistema de educación está caminando mal. El problema es que no hay prueba de PISA para conducta cívica y valores, y ahí estamos muy mal. Tenemos gente con doctorado y postdoctorado que tienen un comportamiento sumamente irresponsable, y tenemos personas que no han terminado la primaria, especialmente en provincias, que tienen un comportamiento ejemplar. Ese es un llamado de atención para que la educación no solamente sea sumas, restas y vocabulario, sino sea fundamentalmente valores. En otro aspecto, que es el tema de la reacción política, también hemos encontrado algunos perfiles, si me permite comentarlo. Hay por lo menos 4 ejes de reacción, de reacción política frente a este caos que adquiere caracteres patéticamente circenses. Un primer perfil podría ser el del peruano polarizado, ¿no? Y ojo que no es solo un perfil para estas circunstancias, sino es un perfil general que se puede observar. Es el peruano que ya tiene una opinión formada y predecible por intereses sociales, económicos, por su religión o simplemente porque tiene un familiar en determinado partido o en determinada zona de conveniencia. Es el minero o el antiminero, no importa si es minero o antiminero, pero ahí tiene un interés particular y rápidamente toma posición y se aferra a ello. Si esto es correcto, entonces la República es una mesa sin patas completas, porque la gente no analiza lo mejor para la sociedad, sino por su situación económica, coyuntural, ideológica o religiosa, reaccionan sin pensar mucho de manera genérica, y ahí termina esta mesa sin patas completas. El segundo grupo son los reactivos. Son las personas que a la primera y el mensaje más contundente, no el más cierto, ¿no?, ni el más fundamentado, van a tomar una opinión rápidamente y luego va a ser difícil de que cambien de opinión. De hecho, el chisme peruano funciona mucho de esa manera, desarrollando una suerte de plan de comunicación informal, y la gente que llega primero va a tener la ventaja. Entonces, si escucha que hay unas antenas de 5G que transmiten el COVID,
se chapa a esa idea y después es bien difícil sacarle esa creencia. Si primero escucha al premier, va a decir estos congresistas mafiosos, pero si primero escucha al presidente del Congreso, va a decir qué faltoso y qué irrespetuoso el premier. Entonces ahí tenemos una escena de circo mediático. La mejor campaña es la que gana. Un tercer grupo son los analíticos. Sí, son los analíticos quienes ya van a escuchar, van a buscar información adicional, van a hacerse un juicio, pero cuando encuentran nueva evidencia o nueva información, van a cambiar de opinión. Estos pueden estar informados o mal informados, y estos son un poco escasos. Ahora, estos tres grupos pueden también ser consecuentes, es el char, o pueden ser los pasivos, los que no se meten, pero también están los floreros que hablan mucho y como buenos, pero al final no hacen nada. Claro, y al final siempre están los cínicos, ¿no? Exactamente. Y al final siempre hay unos cínicos, ¿no? Que ya no les importa nada y no desarrollan un sentido de conciencia y participación ni en opinión siquiera en los problemas del país. Tengo una última consulta, profesor Yamamoto. ¿Esta crisis ha despertado un mayor interés por la política o por el contrario, ha restado prioridad, porque ahorita la prioridad es el tema sanitario, económico, laboral en la población? Lamentablemente no tenemos datos fidedignos, lo único que podría emitir es una opinión. Creo que lo que está ocurriendo es enraizar la mala y paupérrima opinión que tiene el peruano acerca de sus políticos. Anteriormente la percepción era más negativa hacia el Congreso, pero es probable que esto esté ya deteriorando la imagen del Ejecutivo, que en una primera fase de la cuarentena tuvo un liderazgo ejemplar, pero esta viene cayéndose poco a poco. También tenemos el hecho que hubo hace poco un Congreso que fue destituido por un pésimo manejo y hay una percepción de que este Congreso es peor. Y las reacciones del Premier un poco achoradas y parafraseando al presidente del Congreso faltosas, no ayudan. Entonces esa situación de asco hacia lo político podría estar enraizándose y eso no ayuda para nada. Interesantísimo como siempre escucharlo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en RPP. Un placer, Tatiana. Muy bien, así las cosas. Entonces espero que todas las personas que nos estén viendo estén dentro del primer grupo de peruanos, ¿no? Los que se cuidan, los que están en casa, los que se protegen, mantienen el distanciamiento, usan mascarilla y sobre todo salen solo si es estrictamente necesario. Vamos ahora a cambiar